¿Qué va, pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Con ustedes, el maestro Fide Pupilo Chess. Reportando sintonía desde Upar, Colombia, en el año 2024 con Fico Fuerza. Deseándoles a todos, pupilos, feliz año, mucha salud, amor, paz, prosperidad y todas las cosas buenas que usted quiere que se cumplan, que así sea, con el favor del Señor. Bueno, pupilos. Primer video que voy a sacar del 2024. Recordemos que en el 2023 los últimos dos videos que saqué fueron el resumen de la ortodoxa. Y hoy voy a sacar un video que está relacionado con eso. Es un video resumen, es un video repaso para iniciar el año con un buen repasito. Y es sobre algo que es muy importante, yo lo dije en un video anterior, y es que si usted es un jugador que ha seguido mi repertorio de aperturas y le gusta el Londres, le gusta la Caro-Kann y también le gusta la defensa ortodoxa en el gambito de dama declinado, hay un tema del que usted no se puede aburrir de estudiar y debe mirar la mayor cantidad de partidas posible. Y ese tema es la estructura Carlsbad, donde se da el famoso ataque de las minorías. Y ya le voy a explicar por qué. Vamos al tablero. Vamos a poner un tablero de análisis. Ahí lo tenemos ya. Y listo. Bueno, si usted es jugador de Londres, donde usted juega D4 y su rival le juega D5, por decir algo, o también caballo F6, pero voy a hacerla con D5, usted juega alfil F4, su rival le hace caballo F6, E3, C5 y C3, formando el triangulito típico de Londres. Una de las opciones que tiene su oponente es tomar C por D. Y luego de E por D, caballo C6, alfil D3. En esta posición ya yo he explicado varias veces la importancia de jugar con el alfil fuera de la cadena. Así que se juega, por ejemplo, alfil E4. Y acá o dama B3 o caballo F3 son jugables. Solo moveré esta para explicar algo. Caballo F3, E6. Esta estructura de peones, cuando hay un E6 y D5 contra un D4 y C3, una estructura de peones asimétrica, es estructura Carlsbad. Normalmente el que tiene la mayoría de peones en el centro hace el plan típico de ataque de las minorías. Y el que tiene, cierto, la estructura de peones con C3 y D4, como tiene una semiabierta columna E, trata de aprovechar ese detalle para hacer un ataque al enroque corto. Entonces, si yo soy jugador de Londres, se me puede plantear la estructura Carlsbad. Si yo soy jugador de defensa Caro-Kann, ¿cierto? Si yo soy jugador de defensa Caro-Kann, y aquí le doy la vuelta al tablero, mi rival me puede jugar la llamada variante del cambio, que es tome, tome con alfil D3. Luego de caballo C6, C3, y luego de caballo F6, alfil F4. Y luego de alfil G4 estaría llegando a la misma posición. Esta vez voy a cambiar un poco, dama B3, vamos a suponer dama C8, caballo D2 y E6. Tenemos la estructura doble central contra la estructura D4C3. O sea que tanto en el sistema Londres como en la Caro-Kann se me pueden presentar posiciones con la estructura Carlsbad. Lo que significa que para mi caso y también el suyo, si está siguiendo mi repertorio, debe jugar bien tanto con blancas como con negras. ¿Ok? Entonces, pupilo, me apareció por ahí algo. Entonces, pupilos, ¿cuál es la otra defensa que estamos entrenando? La ortodoxa. Luego de D4 y D5, si usted le juegan C4, E6, que es la defensa ortodoxa, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo de B a D7, su rival puede tomar peón por peón. Y después de peón por peón, en esta posición jugar E3 y a C6 tendríamos otra vez la estructura Carlsbad. Solo que esta vez está el blanco con la mayoría central. O sea que es el blanco el que normalmente tiene el ataque de las minorías. Entonces, ¿qué significa esto? Que de las diferentes estructuras de peones que pueden surgir, hay dos que usted tiene que manejar al dedillo
si quieres ser un buen jugador del repertorio pupilo. Londres, Carogan y ortodoxa. Y digo repertorio pupilo por decir algo, porque usted sabe que si usted es un jugador muy activo de ajedrez clásico, usted no le va a servir jugar siempre las mismas. Los que han venido siguiéndome saben que yo en ajedrez clásico, en una que otra partida planteo el sistema Londres y en una que otro partido planteo la defensa Caro-Kann. Ese repertorio es mi repertorio de aperturas más que todo para ajedrez rápido y ajedrez blitz. También lo juego en clásico, solo que en clásico se pierde el factor sorpresa porque tu rival puede preparar. Entonces, en esta posición, en la estructura cashback desde la defensa ortodoxa. Que hay que estudiar los planes del blanco y los planes del negro. ¿Por qué? Porque usted se le puede dar la estructura con ambos colores. Aquí el que tiene la columna semiabierta es el negro, por tanto el plan del negro es un ataque al futuro en roque. Y normalmente el plan del blanco, cuando se juega con caballo F3, alfil D3 y dama C2, que es básico, es el ataque de las minorías. Ahora, algunos me han preguntado, eh, Pupilo, ¿por qué te gusta más la ortodoxa que, por ejemplo, la defensa eslava, que también es muy buena y se parece bastante a la Caro-Kann? Y otros me preguntan, Pupilo, ¿por qué escogiste la Caro-Kann y no la francesa, que tiene mejor fama? Usted sabe que a la Caro-Kann le hace mucho bullying, ¿no? Es curioso que la Caro-Kann y el Londres son las dos defensas o aperturas que más bullying le hacen desde la ajedrez y son justo las que yo juego. La verdad es que nada que hacer, Pupilo, vamos para adelante. El mundo de los que estudian. Ahora, yo lo he dicho en unos videos, pero voy a responderlo nuevamente. Me gusta la estructura cashback porque es una estructura de peones asimétrica. Y no sé en qué viene, pero en mi psicología me gusta más la estructura asimétrica. Resulta y pasa de que en el ambiente donde yo me he movido, que es el ajedrez aquí en mi tierra, modestia aparte, como diría mi madre, yo soy el jugador que está listado como número uno del escalafón del departamento donde yo vivo. Las posiciones simétricas son difíciles de desequilibrar porque la palabra lo dice, son simétricas, lo que es igual para ti es igual para el otro y son posiciones que tienden a ser muy igualadas y tienes que jugar tu balonmano Carlsen para terminar ganando eso. Como normalmente en el ambiente donde yo me muevo, mis rivales no tienen la fuerza mía y se supone que yo debo ganarles, no me conviene meterlos en estructuras simétricas. Por tanto, luego de E4, no me gusta mucho la defensa francesa cuando mi rival A5 toma peón por y después de peón por peón queda esta estructura de peones simétrica en lo que te puede llamar la variante del cambio. A diferencia, en la Caro-Kann, cuando entra en la variante del cambio, miren que no es la estructura simétrica porque tarde o temprano, lo voy a hacer así rápido, tarde o temprano va a quedar una estructura asimétrica llamada estructura Carlsbad, que a mí en lo personal me gusta mucho. Lo mismo sucede con la defensa eslava. Luego de D4 y D5, C4 y C6, es un poco incómodo que mi rival me juegue la variante del cambio. Esto lo digo a nivel personal. Si a usted no le parece incómodo y usted se siente feliz, vaya con fe y vaya con fuerza. Yo no me siento tan cómodo en esta estructura simétrica de peones. Prefiero la simétrica. Entonces, esta es la razón de por qué francesa y el lava no me terminan de convencer. Estoy en un campeonato de ajedrez online. Doy Berset porque mi rival tiene 1900 de elo y me pega este peón por peón y yo digo, ¡írdale! Porque yo sé que esta partida se repite la jugada. Caballo C3, caballo C6, caballo F3, caballo F6, alfil F4, alfil F5. Y lo mismo en la francesa. En la francesa tu rival, si quiere, te repite la jugada y queda bien. Alfil D3, alfil D6, caballo F3, caballo F6. No, entonces es terrible que tu rival te esté repitiendo lo mismo y te esté igualando. Y siendo tú negra, peor, porque va un tiempo adelante el rival. Entonces, esa es la razón para los que me están preguntando que por qué no la francesa y que por qué no la eslava. No me gustan las estructuras de peones simétricas, me gustan las asimétricas. Y la asimétrica vendría siendo la casba. Por ejemplo, si aquí después de C4 yo hago E6 y mi rival entra en la variante del cambio de manera directa, y voy a hacer esto rápidamente, tengo una estructura de peones asimétrica, donde yo,
Si soy el jugador más fuerte, puedo generar más fuerza de juego, más contrajuego, más ataque, más dinamismo, como lo quiera llamar, contra mi oponente. Entonces, la estructura cashback, vuelvo y digo, se me da en mi defensa ortodoxa. La estructura cashback se me da en mi defensa Caro-Kann. Y la estructura Carva también se puede dar en mi sistema Londres. Por tanto, es un tema de nunca acabar. Son las líneas que debo jugar. Pupilo, tú comenzaste enseñando el gambito de dama aceptada y ahora te pasaste para la ortodoxa. No es verdad. Yo juego el gambito de dama aceptado. Es más, me siento más cómodo con el gambito de dama aceptado en el Blitz que en la ortodoxa, porque el gambito de dama aceptado llevo jugándolo más tiempo, pero la ortodoxa a mí no me desagrada. Es más, mire que también tengo unos videos de la eslava. Tampoco es que me desagrada, lo que pasa es que yo le abro un buen campo de estudio a usted para que usted, todo el material que yo tengo, tanto en curso escrito como en videos, usted escoja. Ahora, el gambito de dama aceptado, luego de D4, D5, C4, ¿cierto? Y D por C4 en su variante principal que va de la siguiente manera, esto no va a terminar en una estructura cashback, obviamente, pero luego alfil por C4, C5, enroque corto y A6 está la variante peón por peón, que aquí se lo confieso, psicológicamente hablando, es un poquito molesta para mí. ¿Por qué? Porque mi rival, primero que todo, manda un cambio de damas muy rápido. Haga de cuenta que mi rival es un elo bajo. Manda un cambio de damas muy rápido. El cambio de damas siempre conviene al elo menor, porque ahí no va a haber tanta táctica. Y además de eso, luego del cambio de damas y torre por dama, alfil por peón, queda una estructura de peones simétrica. Prácticamente la única diferencia es que yo tengo jugado el movimiento A6, que juega en contra y no a favor. Porque el movimiento A6 lo que ha hecho es que ha debilitado un poquito las casillas negras mías del flanco de dama. Entonces, esta línea es como que la juego bien, todo, pero he llegado a una cantidad de veces jugando contra 2400 en lichas finales, donde digo, pero aquí, ¿qué hago para ganar? O sea, me siento incómodo. Tanto es así que cuando mi rival es un elo bastante menor, yo evito jugar de manera directa C5, juego A6 y luego del roque corto, acá me gusta meter caballo de B a D7, que no es una jugada principal, pero me gusta hacerla porque por lo menos luego de caballo a B7, vamos a suponer caballo C3, si yo hago C5 y mi rival toma, evito el cambio de damas. La estructura de peones queda simétrica, pero al menos evito el cambio de damas y la partida es un poco más jugable. Pupilo, pero en la ortodoxa también puede suceder eso, sí, pero no sucede tan rápido. A mí me molesta es que suceda ahí tan rápido como se lo mostré en la francesa y en la eslava. Porque cuando usted juega la ortodoxa, ¿cierto? Puede suceder que en algún momento dado, le voy a mostrar el ejemplo, se dé la partida una estructura de peones, digamos que simétrica. Vamos a suponer aquí torre C1, caballo B7, alfil D3, mira aquí. Peón por, alfil por, B5, file 2, alfil B7, enroque, C5 y aquí peón por. Otra vez tenemos una estructura de peones simétrica. Es cierto que esto es diferente a esto, pero acá me siento un poco más cómodo con la asimetría porque mis piezas están muy bien ubicadas. Pero es verdad que tampoco le puedo huir a todo eso porque si me pongo a huirle a lo obvio, puedo quedar en posiciones inferiores. Entonces, como le digo, en mi repertorio de apertura hay dos estructuras que usted tiene que saber o estudiar al toque. Estructura número uno, estructura cashback. Estructura número dos, estructuras que involucren peón aislado. Porque si yo soy un jugador de Caro-Kann y mi rival tiene en su repertorio de aperturas el ataque pano, inmediatamente yo debo jugar estratégicamente contra el peón aislado. Y si mi rival me juega un gambito de dama y yo entro, por decir algo, en la variante del aceptado principal, que a mí me sigue gustando mucho, y hay muchos seguidores que también la están jugando, luego de A6, A4, C5, enroque, caballo C6, caballo C3, aquí se puede tomar peón por peón y jugar una posición con el peón aislado. También se puede dar el tema de peón aislado en esta variante.
En el tema del sistema Londres no es tan común el peón aislado, no es tan común, porque el peón aislado se da cuando el blanco juega con C4. Y como el sistema Londres se juega muchas veces con C3, no surge tan a menudo un peón aislado. Pero en cambio, con negra sí surge. Y surge en la posición donde tú tienes que jugar contra el peón aislado. Si usted ha venido siguiendo todo mi video, usted sabe que yo siempre digo, yo soy de los que prefiere jugar contra el peón aislado. Por eso no es común que yo juegue, por ejemplo, con blancas el ataque pan. Prefiero jugar la variante del cambio y entrar en la estructura ortodoxa, que es algo que me identifico un poco mejor. Ahora veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Aquí tengo, por ejemplo, una partida entre Sattar contra el Gil Peres. Se plantea una defensa ortodoxa. Vamos a hacer un pequeño resumen. Luego de D4, caballo F6, C4 E6, caballo C3 D5. Recuerden que vamos dictando para aquellos que auditivamente nos van siguiendo. Alfil G5, caballo de BA D7. Aquí si quieres entrar en la variante del cambio pura, es el mejor momento para tomar C por D5. Caballo F3, alfil E7, peón por peón. El tema de tomar peón por peón ahora es que tu rival tiene la opción de capturar de caballo. Y como dato curioso, si yo le pregunto al módulo cuál captura prefiere, él pone en primer lugar caballo por D5 y en segundo lugar es por D5. E por D5 la pone como segunda opción con un 0.4 y caballo por D5 la pone como primera opción con un 0.2. Ojo con ese detalle ahí. Ahora, en esta posición, E por D5, completamente jugable. E3, enroque, dama C2, C6. Alfil D3, torre E8. Estas jugadas se pueden hacer, como dicen por ahí, en piloto automático. Enroque y caballo F8. Entonces, esta es la posición que les vengo diciendo. Estructura Carlsbad. Estructura Carlsbad. El plan del negro, como tiene la semiabierta columna E, que es su fuerza, y miren que su fuerza no es la fuerza del oponente porque no es posición simétrica, es tratar de hacer un ataque al enroque corto. Puede parecer algo difícil, pero hay algunas cosas que lo ayudan. La semiabierta columna del rey, el alfil de tarras en la diagonal desde C8, los caballos en F6, futuramente en G6 apuntando al enroque corto o cerca del flanco rey, etc. Y el plan del blanco es un plan muy posicional que es debilitar la estructura de peones, especialmente aquí en C6, con un futuro B4, B5 y peón por peón en C6, para que luego de B por C6 el peón de C6 quede muy débil. O que el negro, cuando el peón llega a B5, tome C por B5 y se quede con un peón bastante débil en D5. Como sea, y lo he dicho en otros videos, el negro en este caso, que es el que recibe el ataque minoritario, se va a quedar con una debilidad. Esta partida la va a ganar el blanco. Veamos qué sucede. Torre B1, mire qué bonito es estudiar. Otra de mis frases favoritas, qué bonito es estudiar. Yo le mando partidas en el grupo de los pupilomiembros, ¿cierto? Y les digo a ellos, qué bonito es estudiar, le mando una partida y le digo esa frase porque la partida aplica un concepto que ya hemos estudiado en el canal. Caballo G6, hasta ellos a veces me mandan partidas y me ponen qué bonito es estudiar. B4, A6, siempre es bueno jugar A6 para que cuando entre B5, luego de A4, tomar A por B es una opción y la columna A queda abierta. Y otras veces se puede tomar C por B y luego A5 y quedarse con un peón pasado protegido, perdón, con un peón pasado, bueno, protegido pero por la torre. Luego de A4, caballo G4, esta jugada es dudosa. Alfil por E7, dama por E7. Dicen que era mejor en vez de caballo G4, alfil D6. Caballo E2, ya las negras vienen con una idea típica que es caballo H4. Entonces, el blanco no quiere quedarse con el enroque sin ninguna debilidad, sin ninguna defensa, perdón. Y luego de caballo por H4, dama por H4, ojo al mate. H3, hay que mover el caballo. Y caballo G3. De esta manera, va a ser difícil para las negras pensar en un sacrificio como alfil por H3. Esas jugadas que se hacen mucho al bullet. Porque el caballito en G3, por más que sea, está cerca del rey y defiende algunas casillas importantes. Además, hay una idea con alfil F5 ahí que puede molestar o caballo F5. Caballo E4, esta jugada también está marcada como dudosa.
era mejor en esta posición seguir con dama G5 buscando H5 y H4. Caballo E4, alfil por E4, miren que se entrega el alfil porque en esta posición el blanco no tiene ningún plan de ataque al enroque corto, así que no le da miedo entregar el alfil. Peón por, y ahora que el negro se ha quedado en una posición casi que muerta, entra, perdón, le dije que no era, entra B5. Déjeme llegar a la posición otra vez. Aquí, entra B5. Ahora el punto C6 está bajo presión. Se jugó A por B, alfil D7 y B por C6. Tomar de peón dejaría un peón muy débil. Tomar de alfil dejaría aparentemente una fortaleza ahí con el alfil y el peón en B7, pero le deja al blanco un peón pasado, protegido en el final. En este tipo de variantes, el final no le conviene al que tiene el ataque al enroque, porque por ser un final, el ataque también se reduce. Ahora, esta es una partida donde el blanco tiene que jugar con mucha técnica para ganar, con un poquito de ayuda, pero sin duda alguna es una posición donde el blanco puede ver con mucha tranquilidad el futuro. Veamos cómo sigue. Dama C5, amenaza un D5, la dama toma una posición muy activa. Dama D8, evita D5, torre B6, G6, caballo E2. El caballo una vez le hacen G6, busca nuevo horizonte en la casilla F4. Caballo F4 y miren cómo insiste con la idea de D5. Luego de D5 el alfil se va a tener que quitar y el peón de B7 va a caer. Torre D2, esto es un error. La idea es evitar D5, pero ahora el blanco tiene la bonita jugada dama B4 que ataca la torre y la torre no puede sostenerse en la columna D, tiene que quitarse y ahora se juega D5 con el detalle táctico que no te puedes tomar el peón porque inmediatamente te juegan, por ejemplo, torre D6 con doble ataque y pierdes inmediatamente la partida. Al no poder tomar, tienes que bajar alfil D7 prácticamente y se te cae el peón de B7. Ya es una partida completamente perdida para las negras que tienen un alfil bastante malo, que tienen un peón menos, sus piezas no coordinan absolutamente nada y sumándole a todo eso el blanco tiene un peón pasado que puede ir avanzando y constreñir la posición. Esta es una partida donde el plan del blanco es exitoso. Solamente por curiosidad le voy a mostrar cómo termina. Alfil C8, torre B8, dama C7, mire cómo avanza el peón, D6, dama C6, torre D1, qué bonita la torre detrás del peón pasado. Rey G7, dama D4, jaque, rey H6, dama F6, ahí buscando algunas iditas de mate. Torre D2, tratando de hacer un troquito ahí un poquito tonto. Torre por torre, dama C1 jaque, rey H2 y dama por D2. Entonces, torre B5, bonita jugada, dama por F2 y no supo ni lo que le pasó. En realidad, después de torre B5 ya no hay solución. La partida está completamente perdida. Y en realidad estaba perdida desde mucho antes. ¿Por qué se pierde aquí? Porque el jugador de las piezas negras no hizo de manera correcta el ataque al enroque. Veamos un ataque al enroque hecho de manera correcta. Por ejemplo, veamos esta partida, que nos interesa más ver cómo el negro es que debe contraatacar. El plan del blanco es muy fácil. El único problema que tiene el plan del blanco es que es muy fácil de predecir, porque obviamente ya con torre B1 tú sabes lo que te viene. Y otro detalle, si se puede hablar de otro detalle, es que es un ataque que tiene un objetivo pequeño, no es un ataque a lo grande. ¿Qué quiere decir eso? Que el objetivo de ataque a las minorías es generarle un peón débil al oponente. Mientras que el ataque del negro no es un peón débil, es un mate. Veamos, por ejemplo, esta partida de Vladimir Simajín, uno de los mejores jugadores de Rusia en la época de, por allá de Botvinnik. Bueno, luego de D4, caballo F6, caballo F3, D5, C4, E6, tenemos una defensa ortodoxa, caballo C3, C6, peón por peón, y mire, aquí usted puede tomar tranquilamente C por D5, pero lo mandaría a una estructura de peones simétrica, además con alfil dentro de cadena, que puede que no sea lo que más le guste. Simajín, al igual que Pupiloches, capturaría o captura E por D5. Estructura Kasbah.
Dama C2, evitando la idea alfil F5, cosa importante en esta variante para las piezas blancas. Alfil E7. Aquí es interesante la jugada G6 para forzar alfil F5. Pero si Magín prefiere jugar alfil E7, alfil G5, enroque corto. Vuelve y juega. Era factible jugar G6, cuya idea es que después de E3, alfil F5, alfil D3, el negro logra cambiar una pieza que se puede decir que es mala en su posición. Es bastante interesante y jugable. G6. Pero si Magín quiere entrar en la variante cashback pura, que es jugando enroque corto, caballo BD7, torre 8 y así. Entonces, E3, torre 8, ya ahora sí G6 no tiene mucho sentido cuando el peón D ha movido, porque entonces si hace G6, alfil D3 y no vas a poder jugar alfil F5. O por lo menos no tendría sentido con la idea de alfil F5, tendría que tener otra idea en vez. Torre 8, alfil D3, que amenaza alfil por F6 y el peón de H7. Por eso se hace caballo BD7, enroque corto y caballo F8. Esto se puede jugar hasta en bullet. Lo digo por decir de lo rápido que se juega, más no para que usted juegue bullet. Pupilo Chess año 2024 sigue siendo anti-bullet. Recuerde lo que dijo Vladimir Kramnik, el bullet daña el sistema nervioso del ajedrecista. Y el bullet lo pone a usted a jugar sin analizar nada. Prácticamente usted juega es como si no estuviera jugando con su cerebro, sino con su cerebelo, o sea, al instinto. Y el ajedrez no es distinto, el ajedrez es un juego de pensar. Muy bien, torre B1, bastante natural. Aquí se imagina juega a 5. Es una jugada cuya idea es no tanto evitar el ataque de la minoría, a lo sumo lo demora una jugadita, sino que cuando se dé el cambio en la columna B, por lo menos la torre de A tiene actividad. Entonces aquí obviamente torre de F a C1, también se puede jugar a 3. H6, alfil F4 y caballo H5. Alfil E5, alfil G4. Esta jugada es bastante buena porque al tener que mover el caballo de F3, el alfil en E5 pierde el sostén y después de alfil D6 casi que está forzando el cambio. Alfil por y dama por. Y miren cómo las piezas del negro se van acumulando en el flanco de rey. Caballo A4, una maniobra típica buscando la casilla C5. Caballo G6. Aquí parece que las negras no tienen miedo al alfil por G6. Luego de F por G6, recuerde que aquí nunca debe cambiar la dama porque su plan es atacar al rey. Hay bastante contrajuego por la columna F. Dama C5, este movimiento es dudoso. Este movimiento se va a ganar un peón, pero el precio es muy alto, dice Vladimir Simagin. Luego de dama F6, caballo B6, torre A D8, efectivamente el peón de A5 cae, pero deja a la dama completamente desubicada del partido. Mientras la dama blanca está completamente desubicada del partido, la dama negra está encima del rey blanco prácticamente. Caballo H4 y ya como comienza a dar un poquito de miedo todas estas piezas encima del rey, ¿no? Y esta que en cualquier momento puede entrar por tercera. Alfil F1, dama G5, ya algunas ideas tácticas por la posición de la clavada, el peón de G2 comienzan a surgir. Así que rey H1, caballo F6, el caballo va a buscar nuevos pastos. G3, esto es un error a todas leguas estratégico, porque sin duda alguna no había mucha necesidad de evitar el enroque. En lugar de ese G3, que es una jugada mala, hubiera sido mejor, que te digo yo, tratar de traer la dama al juego. Pronto un dama A4 buscando dama C2, cosas por el estilo. Pero G3 debilita la posición. Este movimiento no es el más fuerte. En realidad es un movimiento no tanto débil, yo más bien diría que es un movimiento dudoso. Recuerden que todas estas partidas las estoy sacando del curso de la ortodoxa. También estas partidas están en el curso Planes de acuerdo a la estructura, donde hablé brevemente de la estructura Carson. Luego de caballo F3, ¿cierto? Que es una jugada que la verdad cualquiera haría, pero era más fuerte caballo E4. ¿Cuál es la diferencia? Que después de caballo por E4 existe la jugada alfil F3 jaque intermedia y a rey G1 alfil por E4 y no te puedes comer caballo y además de eso te está entrando un caballo F3 pero durísimo en la posición. Por lo tanto, caballo E4 era todavía más fuerte. Esta es imprecisa, no iría mala, imprecisa.
alfil G2, dama H5, maten una, obligando prácticamente a eliminar el caballo. Caballo por F3, alfil por F3, dama E1, hace bien la dama en volver, y torre de 6. Mire cómo la torre está amenazando entrar al juego. Es más, esa torre va a ser clave en la victoria. Rey G1, alfil por, rey por y caballo G4. Amenazando el punto H2. La jugada caballo G4 además también busca un torre F6. El blanco hace lo que haría cualquiera aquí. H3. Simplemente es una jugada que defiende el mate y al mismo tiempo ataca al caballo. Lo que no vio el blanco es el fuerte golpe táctico caballo por F2. Una jugada durísima cuyo truco es que después de dama por F2, torre F6, la dama blanca no puede defender las entradas en F3 o E2. Por ejemplo, si juega dama de 2, evitando que la dama entre en E2, la dama entra entonces en F3 con jaque y luego sigue torre por E3, amenazando tanto torre E2 jaque como dama por G3, prácticamente ganando inmediatamente la partida. Si por ejemplo dama E2, simplemente torre E2 y la dama queda clavada. Por eso se jugó dama G1. Pero entonces sigue dama E2 jaque, rey H1 y torre F2. No se puede evitar la amenaza dama F3. Mire entonces que el plan de las negras, normalmente cuando nuestro oponente nos viene con el ataque de las minorías, es buscar contrajuego en el flanco de rey. Otro ejemplito que le quiero dar. Vamos a ir rápidamente porque ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5. Esto es un orden también para entrar en esta variante. Es más, varias partidas jugó cárcel ahorita en el campeonato del mundo rápido y blitz en este orden con negras. Alfil G5, caballo de B a D7, C por D5, E por D5. Estructura cashback. Como lo dije ahorita, si usted quiere entrar en la estructura cashback, este es un buen momento para tomar peón por peón porque no puede comer de caballo. E por D5. Ahora sigue el desarrollo natural. Caballo C3, C6, E3, alfil E7, dama C2, enroque, alfil D3, torre E8, enroque, caballo F8. Lo mismo de siempre. Torre a B1 y ya el blanco se engatilla, como me gusta decir a mí, con el plan del ataque minoritario. Objetivo, como me gusta también decir, enganchar el peón B con el peón C, engancharlos. De tal manera que se dé un cambio de peones, ya sea del negro C por B5, que debilitaría el punto de 5 dejándolo aislado, o que sea el blanco al que se le permita tomar B por C6, que dejaría el peón de C6 débil en columna semiabierta y le aplicamos todo contra el negro. Caballo E4, este movimiento es muy interesante. La idea es tomar la casilla fuerte que tiene el negro, que es en la columna semiabierta E. Lo que en el libro de Mi Sistema, Nisovich llama la garita. Y el caballo viene siendo el centinela. Para los que no saben qué es una garita, normalmente es el puestico donde está en las cárceles el vigilante mirando desde arriba que todo esté en orden. Esa casilla, una casilla estratégica y clave, Nisovich le da el nombre de garita. Pero una garita no significaría nada si su centinela, en este caso, es idealmente un caballo. Por eso ese concepto de caballo de 4, de la garita y del centinela, es importantísimo. La garita y el centinela del blanco serían la casilla C5. Mire que es asimétrico, cosa que me gusta. Alfil por E7, ahora tomo de dama, defendiendo justo a tiempo mi caballo de 4. Esta es una jugadita que usted tiene que saber. Hemos visto en otras partidas que se juega caballo G4 dudosa y caballo H5 que no sirve. Ahorita vimos una con caballo G4 que ganó el blanco y en el video anterior vimos una con caballo H5 que tampoco sirvió de mucho, que fue la partida de Keres que estudiamos. Esta es la jugada correcta, caballo E4. Sería un error tomar alfil por E4, porque luego de D por E4 queda el caballo atacado y si caballo por E4 disque defendiendo al alfil sería peligroso por la clavada alfil F5 y tácticamente
las negras tendrían aquí la ventaja. Ahora, en esta posición, lo correcto y más natural que hace casi todo el mundo al toque es simplemente cambiar los alfiles en E7. Dama por E7 para defender bien en E4. B4 siempre debe jugarse a 6. Eso lo dije yo cuando estaba explicando este tema de la estructura Carlsbad en la serie Planes de acuerdo a la estructura. Por eso les dije yo que esto podría verse como un resumen, pero esta vez con los ojos de la ortodoxa y no con los ojos de pronto del plan estratégico. Un poquito más profundo. A4, natural. Caballo G6. Caballo D2. Ya es como quien dice, ya sé que me va a venir alfil G4, así que me voy quitando de un solo. Y de paso quiero eliminar el fuerte caballo central de mi oponente. Bueno, caballo por, dama por. Es cierto que nos eliminaron el fuerte caballo central en E4, pero a un precio alto, el caballo en F3. Caballo H4, miren cómo las piezas se van acumulando en el flanco de rey y la amenaza es muy sencilla, la amenaza es dama G5. Por ejemplo, una jugada aquí como torre FC1, dama G5 te amenaza más de una. Tú dices, no, la idea era quitar la torre para defender con el alfil en F1 y bombazo. Caballo F3 jaque, chao, te comen la dama. Por lo tanto, igual que en la partida que vimos ahorita de esta estructura, se hace caballo de 2. Recuerden que ahorita se jugó también el mismo caballo de 2 para llevarlo a G3. La idea es responder a dama G5 con caballo G3 que cubre tanto el mate como la idea caballo F3. Pero esta jugada, como pueden ver, está marcada como error grave porque las blancas omiten la simpática jugada alfil H3. Alfil H3. Y ahora el truco es, claro, no te puedes comer el alfil porque te hacen jaque doble y pierdes la dama. No te sirve de nada caballo F4 defendiendo G2 y atacando H3 porque igual te captura alfil por G2, caballo por G2 y vuelve y te hacen caballo F3. Conclusión, la jugada alfil H3 prácticamente está ganando el partido. No se puede hacer G3 para perder la calidad, porque es que no me como la torre, me como la dama con caballo F3. Miren cómo acumulando piezas en el entroque corto se va ganando la partida. Ahora en la partida se jugó dama C2, alfil por G2 y ya esto es ventaja decisiva de las negras. Aquí el blanco, si quiere, podría abandonar, porque la debilidad con la que quedan sus casillas blancas del enroque, con ese alfil, ese caballo, esa dama y aún una potencial torre, es terrible. Solo por puro morbo, como dicen algunos, le voy a mostrar cómo continúa la partida. Torre FC1, alfil E4, caballo G3, caballo F3, jaque. Rey F1, hidratación. Dama H4. Alfil por D por E4. B5, muy tarde. A por la ventaja de jugar a C, que te puedes abrir la columnita A. A por dama H3 jaque. Rey E2. Dama G4, amenazando el descubierto con caballo por D4 que ganaría la dama. El rey vuelve a F1, parece que ofrece tablas, pero el negro dice ¿cuál tablas? H5, B por C6, B por C6, dama por C6, tarde para ganarte este peón. H4, caballo de 2, dama H3, checkmate, jaque, mate. Como puede ver, el plan correcto en la ortodoxa para contrarrestar la variante del cambio en el plan del ataque de las minorías es lanzarle todas las piezas que sean posibles contra el enroque corto. Veamos para ir terminando, porque quiero dejar la otra parte de la estructura Carlsbad para otro video. Veamos para ir terminando este otro ejemplo donde también se acumulan las piezas contra el enroque corto blanco. D4, caballo F6, C4, E6. Este orden de jugadas es mucho más elástico. Carlsen estaba jugando este orden de jugadas porque si caballo C3 tienes la opción de entrar en la Nimzo India. Si caballo F3 tienes la opción de entrar con B6 en una India de dama.
Y también puedes jugar por transposición de 5, pero no mostraste tan rápido tu carta. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que si tú después de 4 juegas de 5 y él te hace C4 y tú juegas E6, pues ya mostraste tu carta. Vas a jugar la defensa ortodoxa. Entre maestros a veces es bueno guardar cierta flexibilidad. O no es que sea bueno, es que es algo que ellos acostumbran a hacer. Por eso el orden con caballo F6 da un poquito más de miedo. Puedes jugarte una India de rey, puedes jugarte mil cosas. O si quieres jugar el 6 de 5 y transpone los gambitos de edad. ¿Cómo sucede esta posición? Estamos aquí, caballo C3. Recuerden que en el video anterior expliqué por qué alfil G5 no es precisa con aquella partida de Alekhine. Caballo C3. Aquí, por ejemplo, puedo jugar alfil E7 ortodoxa pura o puedo jugar alfil B4, que es la famosa variante Ragozin, que es también muy interesante. Como dato curioso, y se lo tengo que decir, si yo aquí activo el módulo pone que alfil B4 es preferible a alfil E7. Es un preferible de módulo. Humanamente hablando, es casi igual. Yo me siento, la verdad, un poco más cómodo con alfil E7. Caballo de BA7, válido también. Alfil G5, alfil E7, dama C2, enroque y peón por peón. Tomar de caballo es la favorita del módulo, pero tomar de peón no está mal. E3, C6, alfil D3, torre E8, enroque, caballo F8. Miren que todas las posiciones están llegando a lo mismo. Torre AB1, aquí como pudimos ver en la partida anterior del gran Alexander Kalifman, campeón de la FIDE en cierto momento, caballo E4 es la jugada más fuerte de la posición. Pero aquí se jugó alfil E6. En esta posición la computadora, para que usted lo sepa, recomienda caballo E4 como primera opción, caballo G6 como segunda opción y A5 como tercera opción. O sea que la jugada alfil E6, aunque no es un error, no está en las líneas principales. Igual es una jugada de desarrollo que no podemos criticar. B4, recuerde que hay que jugar A6. Pupilo, ¿por qué hay que jugar A6? A mí me dijeron que no mueva peones en el flanco donde me están atacando porque debilito más la posición. Bueno, ese concepto aplica más que todo al enroque. Pero acá también veamos lo siguiente. Si yo no hago A6, voy a suponer aquí, por ejemplo, caballo G6, y mi rival me hace B5, y no sé qué decirle, voy a suponer aquí cualquier cosa. Dama D7, por decir algo. Luego de peón por peón y peón por peón me va a quedar la debilidad del peón de C6. Y además otro peón aislado en A7 que en un caso hipotético que una torre entre en séptima, lo cual es factible, también va a ser un objetivo de ataque. Entonces lo ideal es dejarle al negro un solo objetivo de ataque. Recuerde que es difícil ganar una partida cuando hay un solo objetivo de ataque y yo le he explicado por eso aquel famoso tema que es las dos debilidades, que dice que para ganar un partido se requiere que el oponente tenga al menos dos debilidades. Con una sola no siempre se puede ganar, o al menos es difícil. A6, A4, entonces ya con el peón de A se cambia, es columna A y un objetivo menos de ataque, o en otras palabras, un peón aislado menos. Caballo H5, alfil por E7, dama por E7, B5. El plan del blanco, como le digo, es directo. A por, columna A y objetivo de ataque 1 menos. Caballo G6 y caballo A4. Una jugada típica que busca la carita en C5 y además está amenazando el peón en C6. Pero mire cómo el blanco juega contra un peón mientras que el negro juega contra el rey. Y eso puede generarle problemas a las blancas. Alfil G4, como nos damos cuenta, esta jugada se está repitiendo bastante, ¿cierto? El ideal es que el caballo se quite, como sucede en esta y en las otras partidas que le he mostrado, para luego nosotros entrar con nuestra dama. Y ya aquí está dando algo de miedo todas estas piezas encima del rey, ¿no? Ya la idea del alfil H3 es bastante molesta, que puede hasta ganar una calidad. Por eso se juega rey H1, que aún así es una jugada que está marcada como dudosa y dice que lo mejor era jugar G3. Humanamente hablando, algo difícil de hacer porque da la sensación de que debilita mucho la posición, pero era la jugada correcta. Luego de rey H1, caballo H4 y aquí hay que tener mucho cuidado porque la amenaza alfil F3 es terrible. Por ejemplo, ve por C6, alfil F3 mate imparable.
Mire la posición, mire todas las piezas del negro encima del rey. Estos videos los estoy haciendo para que usted que está siguiéndome en la defensa ortodoxa tenga herramientas para enfrentar a sus oponentes cuando le hagan el plan más típico que es el ataque de las minorías en la estructura CAS. No hay forma. Peón por alfil, da más de 2 mate. Caballo por F3, da más de 2 mate. Torre G1, alfil por G2 y luego da más de 2 mate. El mate es imparable aquí ya. Por tal motivo, en esta posición debe jugarse torre G1 para defender el punto G2. El problema con la jugada torre G1 es que ya nos da la idea de mate de la cos, ¿cierto? El rey está demasiado atrapado en la esquina. Y aquí viene otra de las cosas bonitas de este ataque en la estructura cashback con negra, que también se le puede sumar una torre por tercera. Esa es la ventaja muchas veces de no jugar, por ejemplo, H6 para atacar el alfil de G5. ¿Por qué? Porque entonces si juegas H6, la torre ya no puede ir H6. Aquí la amenaza de llevar la torre H6 es terrible. Además de que la torre desde E6 también defiende el peón de C6. B por C6, B por C6, caballo C5, un caballo que se pone en una casilla bonita, pero que en realidad es inútil. Y torre H6, y de verdad que el rey se está viendo en grandes problemas. Torre B6, error grave, omite un truquito táctico que es dama por E3. ¡Wow! El truco es que luego de F por E3, caballo G3 jaque, obligando a comer, y caballo F3 jaque mate al descubierto. Significa que después de dama por E3 no pueden capturar la dama. En la partida se juega caballo de D a B3 defendiendo el peón de F2, caballo F3 bombazo. No te puedes comer ninguna pieza, porque si te comes la dama, esto es checkmate. La torre en H6 clava el peón de H2. Si te comes el caballo, esto es checkmate. Con alfil por F3, torre G2, dama E1. Y si no te comes nada, como en la partida, te están amenazando por decir algo, torre por C6, caballo G3 y torre por H2 con mate árabe. En la partida, para evitar ese mate árabe, se jugó H3, pero igual sigue caballo G3, obligando a tomar F por G, y sigue dama por G1. Jaque mate. Entonces, como se puede dar cuenta, cuando en la ortodoxa se da la estructura Carlsbad y nuestro enemigo nos quiere hacer el plan de el ataque de las minorías, una de las defensas es la mejor defensa del ataque. Buscar el contrajuego rápido en el flanco del rey. De tal manera de que las negras lleguen primero a la cabeza del rey del oponente que el blanco a la cabeza del peoncito de C6. Con esto usted tendrá herramientas y una guía clara. Este plan de tú ataca a minoría y yo ataco al enroque es válido en las estructuras Carlsbad con los dos colores, porque también se puede dar el caso contrario, que sea el negro el que haga el ataque de la estructura Carlsbad y que sea el blanco, ¿cierto?, el que ataque al enroque corto. Es probable que en otro video, ¿cierto?, les haga el resumen, esta vez visto con los colores cambiados. Es decir, no desde la defensa ortodoxa, sino desde la Londres Caro-Kann, que puede surgir desde una Caro-Kann en la variante del cambio o desde una Londres. Muy bien, pupilo. Espero que estén muy bien este primer video para iniciar el año. Es un video resumen, quizás algunas de las cosas que he dicho ya las he mencionado, pero como digo yo, nunca viene mal el repaso y la clave de la retención es la repetición. Estamos en contacto y en la buena, pásenla bien y recuerden, no es la flecha, es el indio. Bye bye, pupilos.